buenos días. ¿Cómo estás, campeón? Buen día, muy bien, muy bien. A mí, en una de los semáforos donde había vendedores ambulantes, había uno que siempre me decía campeón. Y yo no le compraba, pero me quedaba con la culpabilidad de no comprarle, ya que él me miraba como un campeón. Pero un día se le ocurrió llegar y saludarme y me dijo, hola abuelo. Y ya hasta ahí dejé de tener la culpabilidad de no comprarle. Ok, bueno, tal vez una era causa de la otra, ¿verdad? Bueno, Sí, él te agregaba valor diciéndote campeón para que le compraras, no le compraste y entonces te degradó. eso es. Pero no mintió tampoco. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? La Sí. segunda vez no mintió. Ah, ok. Muy bien. Bueno, aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan en nuestro episodio número 37 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy vamos a hablar del artículo que publicaste temprano esta semana, que siento que es un artículo sobre espíritu emprendedor, me parece. Y creo que la palabra clave del artículo, por lo menos lo que yo sentí antes de leer la palabra clave, era la idea de campeón, ¿verdad? De qué es un campeón, por lo menos se utiliza mucho en inglés, una persona Sí, sí. que gesta, dirige, promueve algún proyecto, algún emprendimiento, alguna iniciativa, hasta una conversación, ¿verdad? Que requiere Sí, de un campeón, de una persona que la empuje hacia eso es. adelante. Y pues se cree que si una iniciativa carece de un campeón, podría no tener éxito o podría ser ser menos eficaz la acción de las personas que la integran. Y tengo un par de ideas en mente, pero también querría explorar la posibilidad de que las tecnologías actuales que nos han traído toda esta colaboración y co-creación y co-ideación pudieran ser unos mecanismos que nos ayudaran a sacar adelante ideas y proyectos sin necesidad de que se identifique un individuo como el campeón o la campeona, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué ganaríamos si no hay un individuo que se identifique como el campeón? Bueno, por ejemplo, una idea que me viene a la mente, la la famosa revolución, ay, se me olvida cómo se llamaba, la revolución de las rosas, no, no puede ser de las rosas. La revolución de las flores, tampoco estoy La, seguro. la de las rosas fue contra Oliveira Salazar en Portugal. Ah, no, entonces fue la revolución contra el régimen soviético Ajá, en Alemania Oriental. ajá. Ese mes de octubre de 1990, eh, la, las mujeres decidieron salir a marchar el primer lunes de octubre. Ajá. Decidieron salir a marchar sabiendo el riesgo que corrían, se despidieron de sus familias. El gran temor que había era que aparecieran flotando río abajo, ¿verdad? Sí. Y salieron a marchar y fue una marcha pacífica donde iban con flores en las manos y regresaron a sus casas al final de la marcha. Entonces al lunes siguiente lo intentaron de nuevo y muchas más mujeres se entusiasmaron a participar. Al tercer lunes la marcha fue multitudinaria y ya incluía hombres y al Ajá. cuarto lunes la cantidad de gente que clamaba por libertad era tan grande que Gorbachev lo que dijo cuando lo llamaron de Alemania Oriental del puesto de control y le dijeron, aquí hay una horda de personas que está pidiendo que voten el muro y Gorbachev le dijo, déjelos que se manifiesten. Ajá. Ajá. Y ese día cayó el muro de Berlín. Ujú. Ese movimiento, que tengo que buscar el nombre porque se me escapó, ese movimiento no tenía cabeza, no tenía, Claro. no tenía un Ujú. campeón ni una Sí, sí, campeona, sí. ¿verdad? Ese Ujú. movimiento tenía
un montón de cabezas y cada una de las cabezas tenía claro los 7 pasos que había que dar, las 7 advertencias que había que tener y, y los riesgos y tal. Y Sí, movilizaron, bueno, tal vez es de los emprendimientos más impactantes y significativos de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? claro, claro. Ujú, ujú. Y entonces, pero creo que el eje de tu artículo gira en torno a la idea de que cada uno de nosotros puede campeonizar un Sí, proyecto, ¿verdad? sí, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Y cuando lo leía, pensaba en el rol que tenemos las madres y los padres de familia de ser los campeones de por lo menos ese primer impulso que hay que darle a los hijos los primeros, no sé, 35 años de vida. Ujú, ujú, sí, sí. Bueno, es bien interesante, claro, la esencia del artículo es lo que podemos hacer a nivel individual, Ujú, ¿verdad? Porque parece que se gasta mucha energía esperando que sean los de arriba los que te resuelvan el problema. Eh, y me parece que lo mismo estamos como posponiendo lo que personalmente podríamos hacer. No nos preguntamos qué es lo que personalmente podríamos hacer para mejorar en problemas que nos afectan a todos. Eso es, yo lo denominaría como el fetichismo de los de arriba. Te cuento que cuando Jack Welch llegó a General Electric con afán de revolucionarla, era una empresa que estaba decayendo y tal y cual, empezó a hacer unos que creo que les llamaba town meetings, ¿verdad? ujú. Eh, ¿cómo traducimos town meetings? Reuniones. Sí, son eh, como, casi como cabildos, ¿verdad? Son como conversaciones. como cabildos, ¿verdad? Entonces llegaba a una de las plantas y reunía al personal ahí, seguro que no a todos, pero reunía ahí personal significativo y se empezó a dar cuenta de que empezaban a salir ideas muy buenas. Y él de pronto empezó a preguntarles, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué no han ejecutado estas ideas? Y entonces la respuesta típica era, es que los de arriba no conocen la idea o los de arriba se la contamos y no les hizo, no les despertó entusiasmo o les despertó entusiasmo, pero luego no le dieron seguimiento. Y entonces él inventó, pensando que se estaba fetichizando a los de arriba, unos símbolos parecidos a esos que se ponen donde es prohibido parquear, ¿verdad? Se pone una rueda atravesada ahí con la diagonal en color rojo y tal, quiere decir prohibido parquear. Pero les puso, además les escribió los de arriba. Quería decir, de ahora en adelante, dejemos de hablar de los de arriba. Pensemos en lo que podemos hacer nosotros y tal y cual. Claro, ve que interesante desde el punto de vista político. Eh, le cambió el formato a las reuniones y entonces en las reuniones venían los trabajadores, los colaboradores comunes y venían también los jefes. Y entonces cuando aquellos daban ideas, eh, él decía, los jefes tienen que reaccionar de una de dos maneras. O pueden decir, acojo esta idea, o pueden decir, la rechazo por estas razones. Y si acogían la idea, les daba plazo para que empezaran a dar resultados con la aplicación de esa idea. ¿Verdad? Bueno, lo mismo pienso que en un país uno oye tal cantidad de ideas, algunas son, no son válidas, digo, no resuelven cosas, carecen de fundamento, carecen de contacto con la realidad o carecen de lógica o de ciencia, ¿verdad? Hay ideas que son de ciencia, no voy a hablar del problema fiscal,
Pero a cualquiera se le puede ocurrir dar ideas sobre cómo controlar la pandemia, pero la epidemiología es una rama de la ciencia, no cualquiera se puede poner a dar ideas. Pero lo más problemático no es ni que la gente no dé ideas, ni de que esas ideas no sufran el trámite adecuado, sino que lo más problemático es la actitud de sentirnos nosotros, los ciudadanos comunes, incapaces, impotentes, porque eso lleva a la frustración, y la frustración en tiempos de redes sociales a lo que lleva es a que la gente empiece a escribir cosas con el hígado, ¿verdad? O peor que con el hígado, porque el hígado yo creo que es lo que se denomina como el depósito de la ira. A veces no son cosas que se escriben con ira, sino que son cosas que se escriben con odio o que se escriben con amargura, ¿verdad? Entonces, amargura sí debe ser la vesícula biliar, ¿verdad? El centro de la amargura. Sí, sí, sí. Y eso sí que es muy deteriorante. Todos lo sabemos, ¿verdad? Claro, me parece que también es importante en ese ejemplo que dabas de General Electric, pensar que en las organizaciones, el éxito de las organizaciones no depende de ningún individuo, ni de una selección de individuos, ¿verdad? No es la junta directiva la responsable del éxito de una organización. No. El éxito de una organización depende de que cada persona haga lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿qué significa eso, verdad? Yo creo que Exactamente. estamos hablando de campeonizar iniciativas, pues yo creo que cada individuo tiene que campeonizar la carrera en la que está, en su carril, pero además tiene que ver de qué manera impacta positivamente a los que van en los otros carriles. Estoy haciendo una analogía que tal vez no es la más adecuada, pero sí te quiero dar un ejemplo. Me contaba un amigo un día de estos que en una entrevista laboral le preguntaron que si su vida fuera una película de cine, ¿cuál película sería y por qué? Y él Ajá. respondió que a él le gustaban mucho las películas de Misión Imposible, Sí. porque en esas películas el éxito que tenía el héroe y el protagonista dependía absolutamente de varias otras personas que conformaban un equipo de intervención, ¿verdad? La misión Ajá. imposible nunca ha sido una misión imposible para un individuo, ha sido una misión imposible Sí. para un equipo. Claro. Y entonces a mí me parece que tener claridad de que el éxito depende de equipos en las organizaciones y de la organización como un todo es muy importante. Lo otro que estoy pensando es que hay una filosofía de, de liderazgo muy, muy, muy central en las organizaciones de la economía digital, ¿verdad? Estas grandes corporaciones digitales, donde la función de cada individuo desde el punto de vista de la gerencia es apoyar a los colaboradores respecto a los cuales es responsable y manejar, administrar a los colaboradores a los cuales les reporta. Y esto creo que cambia un poco el paradigma de lo que es la gerencia en las organizaciones, Claro. donde la tradición es que quien está en un grado superior de responsabilidad o de jerarquía instruye, baja órdenes a los demás para que Sí, hagan. sí. Pero esta lógica es al revés. Los que están Claro. en niveles más operativos son los que le dicen a su superior jerárquico qué es lo que tiene que hacer. Claro. Y en contraprestación, el superior jerárquico les responde con apoyo. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que el superior jerárquico no sea un cuello de botella, es todo lo contrario, es un Claro, claro, facilitador, ¿verdad? claro. Es un facilitador que simplemente dice sí o no.
Entonces, hagamos tal cosa, sí, y la cosa se hace, porque él no es o ella no es quien tiene que decir, hagamos tal cosa. Entonces, hay un montón de iniciativas en este paradigma organizacional que se hacen por iniciativa del individuo, no por iniciativa del superior jerárquico, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, y lo último es recordar otra vez a Steve Jobs, que decía que cuando uno contrata a una persona para que entre a una organización, la contrata no para decirle qué tiene que hacer, sino para que nos diga a los demás qué tenemos que hacer. Y entonces ahí la clave está en el reclutamiento. Por eso esas empresas son tan rigurosas Sí, en la selección de personal, ¿verdad? Porque quieren personas que realmente le aporten un valor a toda la organización. ujú, ujú. Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, ¿cómo se llama? La organización del Estado, la organización del Poder Ejecutivo. La organización del Poder Ejecutivo es totalmente burocrática, no es burocrática porque tenga muchos empleados públicos, no, hay organizaciones privadas que son burocráticas. Es muy jerárquica, ¿verdad? Y entonces sí que el que está arriba se va convirtiendo como en un túnel, como en un filtro, ¿verdad? Y la posibilidad de que los que están en niveles inferiores de la organización den ideas, le pongan dinámica a determinados asuntos, se reduce. Por cierto que en una serie de principios de cómo organizar el esfuerzo en las empresas que tiene Peter Drucker, uno de ellos es eh, lanzar, mover la toma de decisiones a los puntos en que estén más contacto, en mayor contacto con la realidad, ¿verdad? Si las personas que deberían estar decidiendo sobre la salud de su territorio son los directores de los EBAIS y no el presidente de la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Porque las decisiones hay que tomarlas con información real de lo que está ocurriendo ahí donde se va a ejecutar la decisión. Eso en un sistema burocrático, jerárquico, es impensable. Pero yo creo que, como tú dices, la revolución tecnológica nos va a ir llevando a que la función de los que dirigen sea distinta a la que se tiene ahora, ¿verdad? Uh-huh. Claro, me surgen dos reflexiones. La primera es que eh, había un presidente en la historia reciente de Costa Rica que el primer día de funciones le dijo a sus ministros, vea, un ministro es un administrador del Poder Ejecutivo en un área específica. Eso quiere decir que el poder en ese tema lo tiene usted. Avance con su agenda eh, y si mete la pata, avíseme rápido para ver cómo le ayudo. Uh-huh. Punto. Y bueno, claro, el presidente era muy, muy diligente en Ajá. darle seguimiento a todas estas, bueno, ¿cuántas carteras ministeriales tiene Costa Rica? No recuerdo ya si son 30 más o menos, ¿verdad? Entonces, un presidente tiene a 30 expertos que saben Sí. más que él en cada uno Uh-huh. de esos temas, que tienen la responsabilidad de hacer avanzar esas agendas y el presidente una vez por semana los llamaba, 5 minutos, para ver si necesitaban algo, para ver que todo estuviera bien, para enterarse por dónde iban las cosas. Y entonces era una forma de gerencia que era de un empoderamiento tal que prácticamente le da autonomía al ministro, Sí, sí, sí. Uh-huh. de una capacidad de seguimiento que es digna de un facilitador experto, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Y a mí me sonó de lo que decías. Creo que el empoderamiento es clave. Y lo otro es el tema de las cadenas de mando,
que aún en la organización más horizontal y más descentralizada que uno se pueda imaginar, hay cadenas de mando. Es que hasta la misma palabra lo dice. Si uno estuviera hablando de una organización descentralizada y autónoma operando en blockchain, blockchain es una cadena de datos. Entonces volvemos al tema de que ahí hay también una cadena que no se puede obviar, ¿verdad? Sí, Y en sí. las cadenas de mando en las organizaciones, me pregunto y te pregunto, si tendrá influencia o qué influencia tendrá vivir en una cultura militarizada y vivir en una cultura desmilitarizada, porque si hay una organización donde las cadenas de mando son vitales, vitales de vida o muerte, es en los ejércitos militares. Claro, claro. Pero en una cultura desmilitarizada, ¿a dónde se aprende de cadenas de mando? ¿A dónde se aprende de obediencia, de disciplina, de diligencia, ¿verdad? De que no haya lo que llamamos aquí porfiados, ¿verdad? Que son personas Sí. que les dan una instrucción o una orden. Bueno, jamás darle una orden a alguien aquí, ¿verdad? Pero Sí. le da una instrucción a alguien Ajá. y la persona reniega de la instrucción. Sí, sí. Eso es ser porfiado y yo creo que eso, bueno, los porfiados no existen en una estructura militar, ¿verdad? Sí, lo interesante es que la finalidad del ejército, ¿verdad? Es muy, muy enfocada. En cambio, la finalidad de las empresas es mucho más complicada, ¿verdad? Mucho más complicada. Un ejército, a mí me parece que es un mecanismo complejo y cualquier organización, aunque sea muy pequeña, es un organismo, ¿verdad? La pulpería de la esquina es un organismo, está metida en un ecosistema. El pulpero no puede ser mal encarado porque entonces su negocio se va terminando. Tiene que ser muy jovial con la gente que llega y así es como va creando una clientela. En cambio, en el ejército podrían ser máquinas las que conducen el esfuerzo porque es muy enfocado. Bueno, yo creo que vamos hacia un ejército donde la intervención humana se va reduciendo, ¿verdad? Cada vez más. Eh, la infantería va a terminar desapareciendo, desde luego, ¿verdad? Y la artillería de campo. Ahora lo que habrá son unas centrales que se están intercambiando misiles, ¿verdad? Y la intervención humana es cada vez menor. Yo me la imagino con gran uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ok. En las empresas sigue siendo importante el manejo de una realidad tan complicada que solo la pueden manejar los organismos, ¿verdad? El ratón que se te mete a la casa, te cuesta mucho agarrarlo porque es un organismo que está, cuya finalidad es sobrevivir y tiene unos cuantos recursos cognitivos para sobrevivir y cuesta mucho agarrar un ratón, ¿verdad? La pulpería de la esquina es realmente como un ratón por su tamaño, pero como un ratón también por la complejidad de lo que enfrenta y la serie de recursos que pone en marcha para resolver o para salir avante en esa complejidad. No, no, Interesante preguntarse cómo irá a ser cómo irán a ser los estados del futuro, ¿verdad? El tema de la democracia participativa, parece que la democracia debería ser participativa, pero no puede ser participativa puesto que entonces se transforma en muchas manos en un plato, ¿verdad? A no ser que evolucionara mucho la, el público, la opinión pública, los ciudadanos, y llegáramos a tener los ciudadanos comunes unos métodos para participar constructivamente. Y eso es totalmente viable. Imagínate un filtro de inteligencia organizacional donde tú dijeras, subamos el IVA al doble
y la inteligencia artificial inmediatamente te dijera, las consecuencias son estas 5, ¿le gustan? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, la democracia es representativa precisamente porque para hacerla funcional necesitamos Sí, delegar como pueblo soberano claro, nuestro poder en unos representantes. sí. Nos gusten o no, ahí están, y nos guste o no, se quedan por 4 años o Ujú. por el periodo que sea, y, y luego buscamos otros. Entonces no puede ser participativa porque, como dices, no puede haber muchas manos en el plato porque ahí perderíamos eficacia, ¿verdad? Pero Claro, mucho claro. menos, me parece que mucho menos, la democracia puede ser directa. Yo no puedo pretender que si no me gusta la actuación de uno de los representantes, yo vaya a apedrearle la casa, Sí. Ujú. ¿verdad? O a parármele enfrente a su casa, a hacerle un fijo ahí, a decirle las cosas que a mí no me parecen. Claro, Yo creo claro. que eso desvirtúa la democracia representativa y me preocupa mucho que si algo está desvirtuando otra cosa que tiene cierto valor, ¿verdad? Y que da cierta estabilidad, se esté desvirtuando o porque queremos que se desvirtúe o porque no sabemos cuál es su valor. Ujú. Esos dos escenarios a mí me preocupan muchísimo, que haya un desconocimiento de en qué consiste la cadena de mando, el enfoque, el empoderamiento, la delegación de poder, la estructura constitucional sobre la que descansa nuestro orden público. Entonces, o que se ignore o que se quiera debilitar, ¿verdad? Cualquiera de las dos me preocupa muchísimo. Sí, claro, claro. Pero Eh, estaba pensando en la posibilidad de una transición hacia la democracia participativa, de manera que no solamente los ciudadanos dieran ideas, sino que en el proceso de dar la idea y de que la idea sea evaluada y tal, los ciudadanos fueran aprendiendo por qué las ideas que dan no pueden ser ejecutadas, ¿verdad? ¿Por qué las ideas que dan pueden tener resultados negativos, ¿verdad? Imagínate una propuesta del Poder Ejecutivo y que los ciudadanos vayan opinando, pero que la opinión no caiga en lo que llaman un banco de niebla, sino que la opinión caiga en un sistema de inteligencia artificial donde te devuelva las consecuencias de tu idea. Estoy recordando que en una universidad una vez dijeron, bueno, queremos que los estudiantes influyan aquí en cosas del gobierno de la universidad. Y los estudiantes inmediatamente dijeron eh, que no hayan registros de notas, ¿verdad? Que no hayan registros de notas. Al final, si hicimos la carrera y salimos bien, nos dan el título y con eso es con lo que nos vamos, pero no queremos registros de notas. Y entonces devolvían las autoridades de la universidad lo siguiente. Bueno, y si usted a media carrera se quiere pasar a otra universidad, claro, qué bien, aplaudimos todos porque qué bien, abolimos los registros de notas, pero tiene una consecuencia y perjudicial, ¿verdad? Entonces, creo que lo mismo podríamos hacer, haremos en el futuro, ¿verdad? Donde los ciudadanos vendrán, darán una opinión y la maquinita les devolverá las consecuencias de la opinión, las falencias, ¿verdad? Que no tomaron en cuenta, qué eh, conocimientos científicos se violan, etcétera. Uh-huh. Y estaríamos todos aprendiendo mucho. bueno, eso me parece que también es muy interesante y aquí pienso dos cosas. La primera es eh, el concepto de la epistocracia, ¿verdad? Que es un, un, un gobierno donde un sistema donde los electores son las personas informadas en la sociedad.
Ujú. Obviamente no vamos a descartar, no vamos a discriminar a nadie. Entonces, un modelo como el suizo, que se podría considerar Sí, que es una epistocracia, gasta una enorme cantidad de recursos en asegurarse de que haya múltiples versiones de la información que necesita cada ciudadano para estar ok. lo suficientemente informado como para tomar una decisión, no sé cómo llamarle, legítima o Ujú, válida o informada ujú. en el conjunto de referenda que sucede cada 3 meses en Suiza. Sí, ujú, Em, claro, porque así es como funciona Suiza, funciona por referenda. sí, Y entonces las personas están muy informadas. Eso implica un costo muy alto, no solo en sí, la claro, producción del claro. material, sino en el trabajo que tiene que hacer cada ciudadano en estar informándose para tomar Ujú, decisiones, ¿verdad? ujú. Si eso nos parece muy costoso, bueno, tal vez la democracia representativa no es tan mala porque reduce mucho los costos, Ah, sí, claro, claro. ¿verdad? Ujú. Lo Sí, otro que sí. estaba pensando era que podríamos elaborar una lista como de mandamientos ciudadanos, de cosas que un Ajá. ciudadano puede hacer hoy para aportarle al bienestar del país, a la gestión del gobierno. eh, y yo diría, bueno, no es idea mía, pero me vino a la cabeza, que hay quienes dicen que el mandamiento número uno debería de ser el de no estorbar. Ah, Y hay muchísima gente hoy en día, sobre todo producto de las redes sociales, que a lo que se dedican es a estorbar. Tal vez no lo sientan, ¿verdad? Tal vez lo que sientan es que están claro, aportando, pero en claro. realidad están obstruyendo la Sí. gestión. La Mira, yo en ese artículo de la última semana pensaba en el concepto de dimensiones, ¿verdad? Y ahora que estás mencionando eso, pienso en dimensiones. Vamos a ver. Supongamos que alguien es de la oposición, como son el 80% de los ciudadanos costarricenses 3 días después de las elecciones. Ujú. Ok. En cuanto el presidente propone su primer candidato a ministro, ya pierde 10% de la gente que lo apoyó en la elección. Bueno, ¿qué significa ser de la oposición? Es que veamos la dimensión. Si ser de la oposición es como ser un soldado enemigo con respecto al soldado del otro lado, y entonces en cuanto aquel asoma la cabeza tengo que dispararle, me parece que eso es totalmente destructivo. Eso es convertir la, la dialéctica político-electoral en una guerra. Y cuando convertimos la dialéctica político-electoral en una guerra, todos salimos perjudicados, como todos salimos perjudicados de una guerra. Alguien decía, una guerra es como un terremoto. Si nadie va a llegar a preguntar después de un terremoto mortífero, ¿y quién ganó? Ujú. ¿Verdad? En una Ujú. guerra nadie gana. En una oposición cerril con C, nadie gana. Se destruye el país, se destruyen posibilidades, se gasta energía, etcétera. Y bueno, entonces, ¿cuál es la dimensión que debería tener el concepto de oposición? ¿Verdad? Uno debería decir, yo soy de la oposición para que aquellos que están en el gobierno busquen cómo dialogar conmigo, no vaya a ser que estén procediendo miopemente. Yo quiero con mis argumentos iluminarlos y eso es muy valioso, eso es construir, ¿verdad? Claro. Uh Sí, -huh. ¿verdad? El término de oposición, ya la misma palabra implica un trabonazo. Sí, Y, claro. y yo creo que se pierde la oportunidad por el término que se usa de que esas personas que integran a ese grupo que denominamos con ese término pudieran ser facilitadores, catalizadores, campeones de proyectos que encuentran convergencia ideológica y práctica con el gobierno de turno, ¿verdad?
lo peor de todo que hay con la oposición es que se convierte en un juego de suma cero o peor, Sí, en un sí, juego claro. de resta, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque destruir es más fácil que construir. Sí, sin duda, El ¿verdad? poder, decía el otro día, estaba escuchando a alguien que decía que ahora resulta que las democracias se han convertido en vetocracias, porque una pequeña minoría, o incluso en algunos casos hasta un solo congresista, puede Ujú. dar al traste con un proyecto entero. Recordemos, y me gusta recordarlo siempre, que en el año 2011 la presidenta Chinchilla había logrado eh, cerrar filas con el líder de la oposición, que era Otón Solís, Sí, para crear un plan fiscal para atender la crisis fiscal que teníamos hace 9 años. sí. Ujú. Y una persona que era presidente del Congreso del partido de oposición, Juan Carlos Mendoza, se encargó de sabotear esa iniciativa, presentando un reclamo constitucional que dio al traste con un proyecto que, bueno, no es fácil saber a dónde estaríamos si hubiera sido aprobado, pero definitivamente no hubiéramos tenido el apremio fiscal que hemos tenido los No, últimos 3 claro que años, no, ¿verdad? claro que no. Entonces, Ujú. esa vetocracia, esa irresponsabilidad, ese sentirse oposición, ese sentir que lo que tengo que hacer es trabonearle o Ujú. zancadillarle a quien está gestionando el Poder Ejecutivo a toda costa y a cualquier costo, nos ha costado muchísimo y el impacto creo que perdurará por décadas, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ujú. Y quién sabe cuántas, cuántos otros proyectos habrán quedado por ahí en el camino, ¿verdad? Yo me acuerdo, aquí había un sistema telefónico de cable, ¿cómo se llamaba? De central telefónica manual y tal y cual. Y ya como en el año 54 sería, se intentó hacer un contrato para que una empresa, comprarle una central automática a una empresa. Eh, y se levantó un polvorín, aquí se van a ganar no sé qué comisiones, esto es un interés de no sé qué. Y la oposición se encargó de que no hubiera teléfonos automáticos en el 54. Y no fue sino 14, 12 años después que hubo teléfonos automáticos, ¿verdad? Esos 12 años de atraso, ¿qué Ujú. significaron, verdad? Claro. Es como oponerse al tren urbano, ¿verdad? Ujú. Uno se puede oponer al tren urbano, pero ¿cuál es el costo de pasarnos sin tren urbano? Ahora porque ha reducido mucho el tránsito y las presas, aunque creo que no tanto. Pero ¿cuál es el costo de seguir con un sistema de transportes urbanos como el que tenemos, seguir por 5 años, por 10 años? Eso tiene un costo enorme, un costo económico, de tiempo, de bienestar, como lo has dicho muchas veces, eh, sin duda, ¿verdad? Y un costo ecológico también, ¿verdad? Uh-huh. Claro, así O es. sea que Sí, calificamos, solemos calificar a los gobiernos, dice, a este gobierno quedó debiendo en tales y cuales cosas, pero deberíamos también calificar a la oposición, en qué la oposición quedó debiendo, ¿verdad? Y sí, claro, un día tenemos que refinar las cosas como para ver en qué quedó debiendo la opinión pública. La opinión pública tiene la responsabilidad de no irse con el primer flautista que pase por ahí. ujú. Ujú. Sí, el otro día leía un, un comentario corto de un señor que decía, vea, si hay algo que vale 1000 y lo ponen en descuento a 750 y usted lo compra, usted no se ganó 250, usted gastó 750, Sí. ¿verdad? Yo creo que nosotros no somos muy, no somos muy conscientes de los costos que, Ajá.
son requeridos para producir los beneficios que sí contabilizamos. A veces, Sí. porque a veces ni siquiera somos capaces de contabilizar los beneficios, ¿verdad? O sea, si tú sales a la calle hoy y le preguntas a la gente eh, en qué le ha beneficiado la gestión sanitaria de este gobierno durante el Sí. 2020, el 99% de la gente no te va a poder dar una respuesta. Y yo diría que un poquito más que ese porcentaje ignora cómo ha estado la situación en Perú, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. La situación sanitaria hizo caer al presidente peruano. Y si tuviéramos aquí una situación sanitaria similar, la pérdida económica hubiera sido mucho mayor a la actual, ¿verdad? Claro. Muchísimo mayor. Entonces, a veces uno dice, es que la inacción del gobierno hizo que se duplicara el desempleo y que aumentara el cierre de empresas y el hambre y la pobreza. Pero ¿qué evitó? ¿Verdad? ¿Qué evitó? ¿Cuál costo evitó el gobierno con la estrategia sanitaria? Y si evitó ese costo, ¿cómo se traduce eso en un beneficio? Claro, claro. A mí me parece que eso es algo que es importante de considerar. Y lo otro que hablabas ahora, de que el día después de la elección, el presidente de turno ya tiene un 80% de oposición, ¿verdad? Eh, porque además es una realidad, la cantidad de gente que elige a un presidente suele ser como el 25% de la población total. Entonces ya arranca en desventaja, pero es una desventaja que me pregunto si uno la podría paretizar y utilizarla a su favor y decir, ok, estamos claros que nosotros representamos a una minoría que directamente nos eligió, pero tenemos la obligación de gobernar para la totalidad. Eh, ¿Cómo hacemos para utilizar ese efecto Pareto para segmentar proyectos en temas donde se haga converger a algunos miembros de esta agrupación que llamamos oposición, de manera tal que se conviertan en campeones de unas iniciativas que también son de su interés? En eso consiste la función del gobierno. Lo que pasa es que si esa función de tejido y de negociación y de diplomacia recae en el ministro de la presidencia, basta con tener un ministro de la presidencia chapa para que esa gestión no se dé. Sí. O aunque tengas un ministro de la presidencia muy hábil, un gran estratega, es un cuello de botella, ¿verdad? Entonces ahí creo que todavía hay áreas por innovar que no necesitan una reforma constitucional, ¿verdad? Sí. Simplemente es innovar en la gestión, y creo que innovar en la gestión es algo que podemos hacer todos los días. Bueno, ¿quién mejor que los japoneses para recordarnos la posibilidad y el impacto del mejoramiento continuo? Y que una vez estuve en una fábrica japonesa donde se producían turbinas eólicas, turbinas geotérmicas y turbinas nucleares. Y entonces ahí el mejoramiento continuo tiene un impacto directo en los costos, en la seguridad, en las ventas de la empresa. Y tenían una pizarra que medía como 20 metros. Y esa pizarra tenía eh, una columna vertical de una enorme cantidad de temas y horizontalmente tenía todos los días del año. Y ahí cualquier colaborador podía llegar y en algún tema, el día que correspondía, decir cosas como la siguiente. El alicate el alicate que está en la posición 183 debería de quedar vuelto para arriba en lugar de vuelto para abajo, porque cuando uno agarra el alicate, la pieza que necesita está arriba. Ese tipo de mejoramiento había en una planta que producía turbinas nucleares. Ajá, ajá. Y ahí, pues claramente esa es una empresa que tiene 140 años de existir y es muchísimo mejor hoy de lo que era hace 10 y hace 20 y hace 60 años por esa idea del mejoramiento continuo, ¿verdad? El Kaizen. Claro. ¿Cómo hacemos para incorporar el Kaizen a algunas prácticas de nuestro quehacer ciudadano, de nuestras organizaciones privadas, de nuestra organización comunitaria? ¿Cómo hacemos para ir mejorando poco a poco? Siempre, siempre, siempre.
¿verdad? Vieras que aquí hay una nota de optimismo que yo tengo. Cuando yo comparo cómo era el desarrollo gerencial hace 50 años con el que hay hoy, no hay duda de que estamos en otro país, ¿verdad? Estamos en otro país. Y eso, desde luego, va a ir permeando hacia el ejercicio del gobierno, hacia el poder ejecutivo, ¿verdad? Porque, bueno, hace 50 años, si hubieras sacado a los mejores gerentes y los pones en el poder ejecutivo, tal vez el resultado hubiera sido el mismo que tuvieron los gobiernos hace 50 años. Pero hoy, si tuvieras más talento, y no es que yo piense que el ejercicio del poder ejecutivo es pura gerencia, no, no, estoy muy lejos, ya estoy muy mayor para pensar esa barbaridad, pero sí creo que desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia que debería tener el gobierno, los que más saben son los gerentes, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, y es que yo siempre he señalado a la capacidad de gestión como la aptitud clave para la buena gobernanza. Eh, y yo creo que la capacidad de gestión eh, la, la han vivenciado los buenos gerentes. Aunque no sean buenos gestores, si son buenos gerentes, han sido capaces de empoderar a los buenos gestores de sus equipos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Eh, y si uno no tiene ni la experiencia gerencial ni la aptitud para la buena gestión, entonces estar en un cargo público de autoridad, de mando, eh, es complicado, ¿verdad? Es Claro, complicado, claro. Uh-huh. porque ahí sí se pierde mucha oportunidad de cosas que se deberían hacer y no se hacen. Recordaba, ahora que hiciste esa comparación con la gerencia de hace 50 años, un día de estos que leía a Peter Diamandis que dice que dentro de 30 años, la atención de la salud que va a recibir una persona pobre a través de su teléfono celular Ajá. es mejor a la atención a la salud que recibe hoy la persona más rica del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y me Uh-huh. parece que si uno entiende esta comparación, entonces hay primero razón para ser optimista. Segundo, Sí, eh, inquietud y curiosidad por saber un poco más de qué significará eso y hacia sí. dónde nos vamos a mover, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, y tercero, entender que la tecnología es un medio. En ese Claro. caso, es un medio para atención de la salud, ¿verdad? Y no un fin en sí mismo. Entonces, cuando uno Uh-huh. habla de mejor conectividad, mejor banda ancha, eh, más acceso a Internet móvil y tal, no es un fin en sí mismo, sino es un medio que nos permita alcanzar ese tipo de grados de bienestar, Uh-huh. ¿verdad? Que no se podrían obtener de otra manera. Bueno, creo que, creo que estuvo muy interesante esto y no sé si tienes algo más que decir. Yo estoy satisfecho. No, no, me parece que hemos tocado un tema importante que se pondrá en el escenario pronto, porque hasta el momento no hemos tomado decisiones como país, como gobierno, sobre la gravísima crisis fiscal en la que estamos metidos. Y hemos escrito mucho, hemos hablado, nos hemos opuesto, hemos criticado y tal, pero todavía no nos hemos enfrentado a la realidad de las decisiones. Y eso, desde luego que una serie de cosas que hemos estado comentando hoy van a ser aplicables cuando uno diga, bueno, esta decisión no me gusta, ¿qué elijo? ¿Tirar piedras o, o ver cómo la mejoro o simplemente eh, tragármela, ¿verdad? Claro, Yo creo que muchos vamos a tener que tragarnos
cosas que no nos van a gustar. Es que, como lo dije desde el principio de la crisis, no es que estamos repartiendo premios, es que estamos repartiendo cargas. Y claro, cuando repartes cargas, todos vamos a salir un poquito menos satisfechos de cómo estábamos. Claro, así es. Muy bien, nos queda Bueno, siempre tema para la próxima. muy bien. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.